principios de conducta, algunos principios de convivencia, algunos principios que nos permitan como iglesia permanecer unidos y avanzar hacia la bendición de Dios. Estuve durante la semana pensando sobre el enfoque de la palabra y había una frase que se encuentra en el libro o en la carta que el apóstol Pablo escribió en el libro de los Filipenses, más abajo de la porción que el hermano leyó, está en el verso 21, Filipenses 2, verso 21. Y esa frase es la que estaba ahí resonando en mi mente y pensando en ella muchas veces, de manera que se convirtió prácticamente en la base del enfoque de esta mañana. Y ha resultado para mí un tanto difícil el poder ordenar las ideas, porque hay tanto que hablar. Esto cubre vida cristiana, esto cubre la vida como iglesia, esto cubre ser imitadores de Cristo, cubre lo que es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y hay tantas áreas que tocar y tanto contenido que realmente se me hizo bastante difícil el poderlo condensar y poderlo enfocar como una sola idea, porque son muchas las ideas que están contenidas en estos pasajes que vamos a ocupar esta mañana. Pero si se le olvida todo lo demás que hable esta mañana, quiero que recuerde que esta porción es la base de la meditación. El apóstol Pablo hace una declaración, hace una afirmación contra la cual debemos de ir. Y mi intención es esta mañana que podamos estar conscientes de esa realidad para cambiarla. El apóstol Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está diciendo que aún los cristianos viven de esa manera. Ya voy a llegar al punto donde él explica y pone ejemplos sobre un cambio de conducta. Pero él ocupa esa frase, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en la parte que el hermano Francisco leyó, el último verso nos daba una instrucción de vida. Y es el verso 4. Y ahí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Así que encontramos al apóstol Pablo haciendo dos declaraciones. La primera es una instrucción a la iglesia. Y él le dice a los cristianos, miren, como cristianos tenemos que vivir de una manera diferente. Los cristianos, como imitadores de Cristo y siguiendo el ejemplo de vida del Señor, no tenemos que mirar, esforzarnos o enfocarnos únicamente en nuestras propias necesidades, sino que también deberíamos de enfocarnos en las necesidades que otros tienen. Eso es cristianismo. Cristianismo no es ser parte de una iglesia y cantar. Cristianismo es parecerse a Cristo. Cristianismo es ser un imitador del Señor. La palabra dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero muchas veces el cristianismo se reduce a una clase de religión. El cristianismo se reduce a una suma de prácticas, de acciones, donde de una manera mal comprendida se limita a ser parte de una iglesia y participar de los eventos y hacer las cosas que la gente hace sin que haya una verdadera transformación en el corazón. Pero Dios quiere realmente cambiar nuestra vida y por eso Él comienza con el milagro del nuevo nacimiento. Él nos da su espíritu. Somos participantes de la naturaleza divina. Y luego la escritura dice que si hemos resucitado con Cristo, andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Después de que Él nos da su espíritu, Él espera que tengamos un estilo de vida diferente al del mundo, hasta el punto que también el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ser como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Así que cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de la vida como creyentes, cuando hablamos de la comunión como cristianos,
de la vida como iglesia, tenemos que enfocarnos en algo específico y es el cambio de corazón. Dios está interesado en que nuestro corazón sea cambiado. Y por eso Él determinó en el Antiguo Testamento, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Sin embargo, hay algunos hermanos que acostumbran decir de otro, ¿verdad? Es que ese tiene corazón de piedra. Pero si ya nació de nuevo, ya no. Dios le ha dado un corazón de carne. Pero ese corazón de carne tiene que irse acomodando a los principios de la palabra. Y ahí es donde es necesaria la instrucción bíblica. Y es por eso que el apóstol Pablo toma tiempo para instruir a la iglesia sobre la manera de vivir. Así que en la porción que leímos, desde el verso 1 hasta el verso 4, viene a darnos una base para entender. No, estoy en el 2.1, espérenme. La porción que leímos era, sí, ¿verdad? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Yo le quité el nombre de la carta y por eso me confundí. Leímos Filipenses 2, 1 al 4. ¿Sí, amén? Ok, entonces la porción que leímos del verso 1 al 4 establece una base en la cual nosotros podemos entender la obra que nosotros podemos realizar por Cristo en base a lo que Él hizo por nosotros. Voy a detenerme para que podamos aclarar esta idea. El apóstol Pablo dice así, Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo escribe de una manera en cierta forma como irónica, diciéndole a la iglesia, miren, si ustedes tienen la comunión del Espíritu, si ustedes han recibido alguna consolación, si hay entre ustedes algún afecto, si hay alguna misericordia, y era obvio que todos los creyentes podían haber experimentado el consuelo de amor, habían experimentado la comunión del Espíritu, habían experimentado la misericordia. Si ustedes han experimentado eso, le dice el apóstol Pablo, hagan que mi gozo se complete actuando y viviendo de una manera unánime, poniéndose de acuerdo, teniendo un mismo sentir y relacionándose entre ustedes mismos de una manera que se parezca a la conducta que el Señor tuvo con nosotros. No hagan nada por contienda, no hagan nada por discusiones, por envidia, por pleitos, por mostrar que son superiores que los demás. No hagan nada por vanagloria, para mostrar que son mejores, para mostrar que están arriba de los demás. Antes bien hagan todo con humildad. Y consideren cada uno a los demás como superiores. Imagínense la instrucción que el apóstol Pablo está dando, ¿no? Que usted considere a todos los demás como superiores. En otras palabras, está diciendo que cada uno tiene que adoptar una conducta personal en la cual nos humillamos y nos colocamos en la posición de mirar a los demás hacia arriba. Porque lo normal en el mundo es que la gente quiere mirar a los demás hacia abajo. En el mundo es normal imponerse, en el mundo es normal abusar, aprovecharse, en el mundo es normal tomar ventaja, pero el cambio de vida en el verdadero creyente que radica en el corazón, lo lleva a una conducta totalmente diferente. Y esta frase es sumamente importante, considerar a los demás como superiores. ¿Cómo usted puede considerar a los demás como superiores si han estudiado menos que usted? ¿Cómo usted puede considerar a los demás como superiores si tienen menos dinero que usted? ¿Cómo puede considerar a los demás como superiores si tienen menos tiempo en el evangelio que usted?
¿Cómo los puede considerar como superiores si realmente no han hecho las obras que usted ha hecho, ni han sido tan fieles como usted ha hecho? Me parece a mí que esta instrucción del apóstol Pablo está bastante difícil de llevar a la práctica, a menos que decidamos por fe obedecer al Señor y entender que hay razones para hacerlo, y que la base es que Dios quiere que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, es decir, que se opere un cambio de corazón en el cual voluntariamente decidimos caminar en humildad. Y decidimos ver a los demás como superiores. ¿Cómo yo puedo ver a un joven como superior a mí? Bueno, cuando pienso que él no ha pecado tanto como yo pequé. ¿Alguien me entendió? ¿Cómo puedo yo considerar a alguien que no ha hecho la obra que yo he hecho como superior a mí? Bueno, al considerar que a pesar de no tener el respaldo que yo he tenido, ha permanecido fiel y sigue confiando en el Señor y sigue adelante. Y yo puedo verlo y tenerlo en estima y considerar que es digno de admiración y que Dios me manda a considerarlo como alguien mayor que yo. Esto tenemos que meterlo en nuestra mente y nuestro corazón, y puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. Porque la razón por la cual las relaciones se deterioran en la iglesia es porque consideramos a aquel menor. ¿Y quién es él para que me lo diga? ¿Y quién es él para que me hable así? Entonces significa yo soy mejor, yo soy más grande. Tiene que saber cómo tratarme. Tiene que saber cómo dirigirse a mí. Pero cuando hay un cambio en nuestro corazón, en base a la obra del Señor Jesucristo, y nosotros nos colocamos en la posición en la cual Dios espera, nosotros podemos mejorar nuestra relación con los demás, porque no solamente vamos a respetarlos, sino que vamos a honrarlos. Y esto va a ser hecho únicamente posible por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos lograrlo. Usted no puede caminar en humildad usted solo, necesita el Espíritu Santo. Usted no puede caminar en santidad, no puede caminar en poder, no puede caminar en perdón, si no es por el poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo entonces establece como una instrucción: no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, sino que hagan todas las cosas con humildad. ¿Se imagina usted? Solo imagínese, solo soñemos, hermano, que todos saliéramos humildes de aquí esta mañana. Hermano, bien respetuosos, bien amorosos, considerando a los demás como mayores. Ya me imagino todo el mundo abriendo de la puerta a las hermanas. Pase, hermana, pase. Porque a veces pasan atropellando a las hermanas, ¿verdad? Prefiriéndonos unos a otros, honrándonos unos. No, eso sería el cielo, hermanos. Pero Pablo nos instruye a que comencemos aquí. Amén. Y comienza con su corazón. Comienza con obedecer la instrucción de la palabra. Comienza con tener respeto por los demás y tener estima por los demás y tener el deseo de honrarlos. Porque eso es lo que sucede cuando usted ve la palabra de la manera correcta. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínese, véalo, apliquémoslo con ejemplo, como un ejemplo conmigo esta mañana. Que yo pueda tratarlo a usted como superior a mí. Y luego traigamos la realidad de que, bueno, se supone que por causa de ser el pastor y el responsable de la congregación, yo soy superior a usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O no quieren decir amén a eso? Pero mire el ejemplo del Señor. Siendo el Señor, tomó una toalla y se fue a lavarle los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería darles un ejemplo de humildad. Y le lavó los pies a los apóstoles, y Pedro entendía que él no era digno de que el Señor le lavara los pies. Pero el Señor lo convenció que tenía que dejarse lavar los pies. Pero luego el Señor, cuando ha terminado esa tarea, que en realidad fue una lección, no fue una ordenanza para la iglesia, cuando Él ha terminado esa tarea, les da una instrucción y les dice que eso es lo que ellos tienen que hacer con los demás. Ahora, el lavar los pies era una práctica delegada para uno de los criados, uno de los sirvientes en las casas de la gente rica, pero era para el criado de menor importancia, para el criado más bajo. Entendiendo eso, Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni de desatar la correa del zapato del que viene detrás de mí, porque él es mayor que yo. O sea, Juan estaba diciendo
que aunque esa tarea se le delegaba al sirviente más bajo, él no llegaba ni al tamaño del sirviente más bajo para desatar la correa del calzado del Señor. Ese es el concepto que encontramos en la palabra. Pero ahora vemos al Señor lavándole los pies a los apóstoles. Y es ahí donde encontramos la base para que esta mañana tomemos un cambio de corazón en nuestra vida. ¿Por qué? Porque resulta, mis hermanos, que el apóstol Pablo está dando una instrucción desde el verso 3 al 4 en base a lo que los creyentes han recibido, pero en realidad él quiere enfocar a los cristianos, y es lo que yo quiero tratar de hacer con usted esta mañana, quiere enfocar a los cristianos en el ejemplo que Jesús nos dio. Así que seguimos en el mismo capítulo, verso 5 hasta el verso 8. Después de que el apóstol Pablo dice, miren, ya no vivan cada uno mirando por lo suyo propio, sino que también miren por lo de los demás. Paréntesis, eso está bueno, dicen algunos cristianos, ¿verdad? Que los demás comiencen a pensar en mí. No, a usted también le están diciendo que piensen los demás. No, pero es que los demás tienen y yo no tengo. Pero también a usted se aplica la palabra. No, pero es que yo estoy para que me den, no para dar. Pero también a usted se le aplica la palabra. Porque la palabra es para todos. Ahora, Pablo entonces está diciéndole a los creyentes que tienen que vivir y desarrollar un estilo de vida donde ya no están enfocados en sí mismos de una manera egocéntrica, de una manera egoísta, enfocados en sus necesidades, lo que quieren, lo que van a comer, lo que van a vestir, sino que también se preocupen por otros, se preocupen por los demás miembros de la familia, y entonces ocupa el ejemplo de nuestro Señor. Verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está dando instrucciones a la iglesia y tomamos esas instrucciones para nosotros esta mañana. Amén. No hacer nada por contienda, no hacer nada por vanagloria, no buscar solamente lo nuestro, sino también buscar por lo que los demás necesitan. Verso 5. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál voluntad? ¿Cuál disposición? Bueno, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, al Señor no lo despojaron, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. A Él no lo esclavizaron para hacerlo un siervo, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, habiendo sido en forma de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A Él no lo humillaron, Él se humilló. Por eso dije que parte del enfoque esta mañana de la meditación era, o quedaba cubierta en, imitando al Señor, siguiendo los pasos del Señor. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero que entienda que este pasaje lo que hace es poner el proceso de rebajamiento, voy a decir, por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, se despoja de su gloria, de su conocimiento, de su potestad, es como que se desvistiera de ello. Y viene a tomar una forma humana, y en la condición humana o en la condición de hombre, adopta la conducta de un siervo. Se va bajando más. Y en la conducta de un siervo, se humilla a sí mismo hasta el punto de estar dispuesto a morir. Pero se humilla todavía más hasta el punto de morir de la manera más vergonzosa que existía en su tiempo. Entonces tenemos que entender que es un proceso de degradación o de humillación sumamente grande. Porque Él era en forma de Dios. Amén. Llega a la condición de hombre, se convierte en siervo, se hace obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Nosotros no tenemos que humillarnos tanto, hermano, porque ya somos hombres. Sin embargo, hay algunos hombres que actúan como que son señores. Hay algunos hombres que caminan de una manera elevada, como que si nunca van a envejecer,
como que si el dinero nunca va a desaparecer, como que si las fuerzas las van a tener siempre. Pero el Señor se humilló. Y Pablo le dice a los cristianos, miren, como cristianos hay un estilo de vida que tenemos que desarrollar. Y ese estilo de vida se fundamenta en imitar al Señor. Por eso les estoy diciendo que no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, que no busquen solamente su propio beneficio, vivan para beneficiar también a otros. Preocúpense por las necesidades de otros. Imitemos al Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a eso. Él voluntariamente se humilló. ¿De qué estoy hablando entonces esta mañana? De tomar la decisión de humillarnos imitando al Señor. ¿Humillarnos para qué? Para ser de bendición a otros. ¿Humillarnos para qué? Para imitar a Dios, para imitar al Señor. Humillarnos para poder parecernos más a Él. El apóstol Pablo dio esta instrucción a la iglesia y dijo que teníamos que asociarnos con los humildes. Y por cierto, ¿la gente más cercana a usted es humilde? Esa es una instrucción de vida para la iglesia, asociándoos con los humildes. Por el otro lado, la palabra de Dios dice, ya se quedaron en problema, ¿verdad? Por el otro lado, la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo. Amén. Pero su comunión íntima es con los que le temen. Entonces resulta que Dios también se asocia con los humildes. Y Él no se relaciona con los orgullosos. Y al final vamos a permanecer unidos todos aquellos que imitemos al Señor. Vamos a permanecer unidos todos aquellos que tomemos las instrucciones del Señor de desechar el orgullo, de hacer a un lado toda la arrogancia y que tomemos la decisión de humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que cuando sea tiempo Él nos exalte, y tomemos la decisión de unirnos o asociarnos con los que también son humildes. Porque el Señor se asocia con los que son humildes. Porque es parte del carácter que Él espera ver formado en nosotros como creyentes o como sus hijos. Así que vemos al apóstol Pablo dando instrucciones de vida como creyente. El apóstol Pablo está dando instrucciones a los creyentes en Filipos, haciéndoles ver cómo debería de ser la conducta. ¿Se imagina usted, hermano, de veras una comunidad donde los miembros se honran unos a otros? Se respetan unos a otros. Lo piensan 1000 veces antes de decirse una palabra dura. Lo piensan un montón de veces antes de murmurar, antes de expresar un comentario negativo, antes de expresar una palabra ofensiva, porque lo tienen en estima, el hermano, lo consideran como superior. Y usted no va a tocar a los superiores. Usted va a respetar a las personas que considera superiores. Amén. Entonces lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de estos principios es que la vida de la iglesia, la vida de los cristianos debe de ser totalmente diferente de cómo es en el mundo. En el mundo hasta los hermanos de sangre se matan por una herencia. En el evangelio, gente extraña puede vivir unida y compartiendo y teniendo todas las cosas en común, porque es parte del milagro del Espíritu Santo en la vida de los convertidos. Amén. Allá en el mundo es normal que los hijos ni respetan pero ni al papá. Allá en el mundo es normal. Bueno, se han dado casos en que hijos han matado al papá, pues. Allá en el mundo es normal. Pero la vida nuestra como creyentes debe de ser totalmente diferente. ¿Y dónde podemos comenzar para poder desarrollar esa vida diferente? Obrando en nuestro corazón en obediencia a la palabra. Si usted sale de aquí esta mañana con este pensamiento, habremos logrado algo. Todos los demás debo estimarlos como superiores a mí. Y comenzando con la esposa. ¿Qué le parece a los hombres pensar? Tengo que considerar a mi esposa como superior. Sí, mi señora. ¿Deseaba algo más la señora? A ella le gusta a la hermana. Pero no dicen amén. Le gusta, pero no asientan el mensaje, ¿verdad? ¿Se imagina usted, hermana, su esposo tratándola como a superior? Ahí viene mi jefa. Ay, Señor. Ven. Pero como también la esposa va a actuar igual, considerando a su esposo como superior. Ahí viene mi Señor. Porque como he dicho antes, ¿verdad? Uno se dice así, allá está mi señora. Pero las esposas no dicen así, allá está mi Señor. No dicen así. Y uno que quisiera que le dijeran así, ¿verdad? Ahí viene mi Señor. Eso es estimar como superior a los demás. Pero luego, hermano, y con los hijos.
¿Cómo usted puede considerar superior a los hijos? Es que es un enfoque espiritual que tiene como trasfondo el respeto y la honra. Muchas veces en el abuso de la autoridad, los padres maltratan a los hijos, los humillan, los hieren, los lastiman y no se dan cuenta de que están causando heridas que van a permanecer ahí por años por una sencilla razón. No los respetan. No lo respetan en su integridad o en su individualidad que merecen como persona. En el mundo es normal que la gente maltrate a los hijos, los insulte, los ofenda, pero usted puede considerarlos como superiores. ¿Cómo? Porque ellos, como dije hace un momento, no han pecado como usted pecó. Están más limpios. Son vasijas más limpias que usted. ¿Alguien me está entendiendo? Usted puede considerar a sus hijos como superiores a usted. Porque puede hacer que sean más santos en el punto en que están ahorita que lo que usted es. Amén. ¿O no me están entendiendo? Entonces el asunto es que al final es necesario tomar ciertas decisiones, aceptar ciertas conclusiones y tomarlas como normas de vida. Ahora Pablo está diciendo que es posible que hagamos esto cuando consideramos el ejemplo del Señor. Si el Señor, siendo en forma de Dios, se humilló, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos humillarnos? Mire cómo es de contradictorio. El Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que creó el mundo, el que creó todas las cosas visibles e invisibles, se humilla, toma forma de hombre, toma forma de siervo, va a la muerte y a la muerte de cruz. Y nosotros que somos hombres, queremos tomar posición de Señor. Eso sucede con pastores que son inalcanzables. Eso sucede con los servidores en las iglesias, sucede con los diáconos, sucede con los líderes de alabanza, sucede con la gente que cree que tiene una posición de autoridad en la iglesia. Se comienzan a ver unos a otros como con cierto desprecio porque son superiores. Y se les olvida que Jesús dijo o Jesús enseñó, miren, en las naciones los gobernantes se enseñorean, pero entre ustedes no va a ser así. ¿Cómo entre ustedes? Entre la iglesia. Sino que el que quiera ser grande tiene que hacerse servidor de todos los demás. Jesús enseñó en qué consiste el cristianismo. Nosotros nos hemos encargado de diluirlo y de desviarlo, de enfocarlo de otra manera diferente. A veces pensamos que el ser un líder significa tener una posición de reconocimiento, de honra. No, ser un líder es tener una función con el propósito de bendecir a los demás. Amén. No es una posición así para ser visto por arriba, para ser visto de una manera elevada. No, es una posición desde la cual se puede servir. Por eso el apóstol Pablo decía que él era siervo. Y la palabra siervo significa esclavo. Así que cuando a usted le digan siervo, eso significa esclavo, vení. Siervo, bendiciones, esclavo sea bendecido. ¿Hay algún esclavo aquí esta mañana? Quiero que me lo demuestre cuando llegue la hora del almuerzo. Esclavos voluntarios, esclavos de corazón. Pero luego entre otra cosa, esclavos o siervos los unos de los otros. Imagínense, hermano, es que yo quisiera que me ayudara y tratar de percibir que está siguiéndome en este asunto. ¿Se imagina usted que todos tuviéramos mentalidad de siervos aquí? Y que todos buscáramos servirnos los unos a los otros. Mire, yo creo que lo más parecido sería una comunidad de hormigas. ¿Ha visto las hormigas cómo trabajan, verdad? Y todas andan trabajando para allá y para acá, van con un viaje, van con otro viaje. Mientras que en la iglesia hay algunos que solo vienen a sentarse, por usted lo dije. Pero cuando tenemos mentalidad de siervo, cuando tenemos mentalidad de cristiano, cuando tenemos el sentir que hubo en Cristo, procuramos vivir para servir. Y encontramos gozo en el servicio porque sabemos que estamos siendo de bendición para otros. Y usted puede servir con sus oraciones, con su dinero o con sus manos. Amén.
Así que es importante, como el apóstol Pablo lo pone, verso 5, haya en ustedes este sentir. Ponga este pensamiento en su mente y en su corazón. Usted tiene que ser un imitador de Cristo. Solo hay un Señor y su nombre es Jesús. Usted no es ningún Señor. Él es el Señor. Él es el amo del universo. Él es el todopoderoso, el único digno de toda la gloria. Él es el único que merece la gloria. De ahí todos los demás estamos abajo como hijos habiendo sido adoptados. Estamos abajo viéndonos o debiendo vernos como siervos los unos de los otros, imitando al Señor, ya que Él nos ha dado ese ejemplo. Entonces vemos a Jesús como ejemplo máximo, donde Él se hizo obediente. Vemos a Jesús como máximo ejemplo cuando Él toma la forma de siervo. Usted puede tomar la forma, la conducta de un siervo para con los demás. Usted puede humillarse a sí mismo. Y al hacerlo, ¿qué va a suceder? Usted va a tocar el corazón de Dios. Porque usted está imitando al Señor. Una de las cosas más chocantes, lo he dicho varias veces, una de las cosas más chocantes son los pastores orgullosos. Los pastores inalcanzables. Porque esos pastores no están imitando el carácter de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y en el peor de los casos, no es ni pastor, sino que tal vez es nada más un líder y ya camina con arrogancia y mirando a los demás por el hombro. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es, desde la posición en que estamos, bajarnos para considerar a los demás como superiores. Porque Dios en realidad quiere tratar con nuestro corazón. Un cambio de corazón en nuestra vida. Donde vivimos no para poder suplir nuestras necesidades, afanados por lo que necesitamos, preocupados en nuestros problemas, sino vivimos pensando cómo puedo servir a los demás, cómo puedo ser un canal de bendición para otros. Y hermanos, hay una gran satisfacción al hacer eso. ¿Sabe usted que mucha gente cuando llega a la edad ya adulta, o mejor hablando más claro, a la vejez, están solos, sin fuerzas, ya no tienen un trabajo, ya no tienen un compromiso y están simplemente viviendo cada día, despertándose y esperando irse a la cama al final del día para volverse a despertar, pero ya no hay ningún propósito, los hijos se fueron, los hijos los han olvidado, los nietos también y están ahí solos. Y muchas personas han expresado la soledad, lo duro de la soledad. Pero lo más duro que se oye decir a la gente mayor es que sienten que ya no son útiles para nada. Y entonces dicen, ya no tengo razón para vivir. Ya no le sirvo a nadie. ¿Sabe que Dios nos creó con el sentido de satisfacción cuando somos útiles? Cuando usted es de bendición a otros, eso produce gozo en su corazón. Cuando usted levanta a alguien, cuando usted bendice a alguien, cuando usted ayuda económicamente a alguien, eso puede producirle gozo a usted. Pero cuando usted no hace nada, usted se está robando ese gozo. Así que mientras usted puede hacer algo, debería de hacerlo. Y es armarse de este pensamiento. Voy a vivir para servir a cuanta gente pueda. Voy a vivir para orar por cuanta gente pueda. Usted puede orar por un montón de gente, hermano. Voy a vivir para hablarle de Cristo a cuanta gente pueda, para consolar, para aconsejar, para corregir a cuanta gente yo pueda, para bendecir económicamente, para ayudar con el servicio, con el trabajo, con sus manos. Porque al final esa es una forma práctica de convertirse en siervo. No se trata únicamente de un trabajo dentro de la iglesia, se trata de vivir allá en el mundo alumbrando como luminares. Se trata de vivir en el mundo de una manera diferente, compartiendo, dando, sirviendo, respetando, porque esa es la nueva raza que Dios está levantando por el Espíritu de Cristo, imitadores de Él. Ahora, Pablo desarrolla el capítulo 2 de los Filipenses, dando la instrucción a los creyentes de que nos honremos, de que nos consideremos como superiores, de que nos humillemos, de que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Y entonces pone el ejemplo del Señor Jesús, pero luego se pone Él como ejemplo. Avanzamos y en el capítulo 16 encontramos al apóstol Pablo. Y él enseña que un creyente debe de vivir
agarrados de la palabra, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire esa frase del verso 17. Para nosotros es una palabra no muy conocida, la libación. Pero dentro de los sacrificios judíos, parte de la forma en que se presentaban las ofrendas de los animales sacrificados a Dios era que después de que el animal era cortado, la sangre se rociaba sobre la ofrenda. Eso es la libación. Entonces Pablo está diciendo que aunque a él lo sacrificaran y lo presentaran como la máxima ofrenda en el servicio a favor de ellos, él lo haría con gozo. O sea que en otras palabras Pablo está diciendo, yo me gozo en servirles, me gozo aún si tuviera que dar mi vida por ustedes. En otra porción de la palabra Pablo dijo, con el mayor placer me gastaré lo mío. Y aún a mí mismo me gastaré por amor de vosotros. Mire el nivel al que llegó el apóstol Pablo, hermano. Pero hay hermanos que ni ray le quieren dar a otros. No es que voy preciso, hermano. Hay en otra ocasión, oye. Imagínese, por usted lo dije también. Imagínense la posición de Pablo. Me voy a gastar lo mío con el mayor placer. Usted está dispuesto a gastarse lo suyo por otros, hermano. Estamos bien lejos de este asunto, ¿verdad? Esto está como de aquí a la luna. O quizás de aquí a Marte. Gastarse usted con gusto lo suyo. Por mí, lo pensaría unas 10 veces. Y por uno de los hermanos de aquí, unas 500. Y por cierto, bien especiales, más de 1000 veces lo pensaría. Porque íbamos, ¿verdad?, de acuerdo a cómo sentimos la relación con los demás. Pero Pablo está diciendo, yo con el mayor placer me gastaré lo mío por amor de ustedes. Y agrega una frase al final, aunque amándolo más, sea amado menos. No, hombre, Pablo estaba loco. Pero de esos locos está buscando el Señor, hermano. Nosotros hemos estado muy cuerdos, por eso no nos honramos unos a otros, por eso no nos estimamos unos a otros, por eso caminamos en arrogancia, en altivez, por eso tenemos divisiones y pleitos por nuestro orgullo. Santiago dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Amén. Entonces Santiago está diciendo a los creyentes, no han cambiado, su corazón no ha cambiado. Porque un corazón cambiado es un corazón que imita el ejemplo de Cristo. Él se humilla para servir, se humilla para dar la vida. Y Jesús mismo enseñó que no había amor más grande que poner la vida por los hermanos. Mire, ¿hasta qué punto usted está poniendo su vida por mí? No lo había pensado, pastor. ¿Hasta qué punto usted está poniendo su vida por los hermanos? Es que eso es el verdadero evangelio. Eso es el verdadero cristianismo. No radica, hermanos, únicamente en recordar que tenemos que venir a la iglesia. Es un estilo de vida donde el corazón ha sido cambiado por el poder del Espíritu de Dios. Y desarrollamos un estilo de vida diferente. Eso es el cristianismo. No es cantar y oír un mensaje. Es vida cambiada. Es acciones. Es conducta. Es una manera diferente de vivir. Diferente con respecto al ejemplo que encontramos en el mundo. Y es posible hacerlo, porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Usted puede amar porque Dios le dio el Espíritu. Usted puede perdonar porque Dios le ha dado su Espíritu. Puede vencer toda tentación porque Dios le ha dado el Espíritu. Usted puede tener misericordia de otros por el Espíritu de Dios. O sea, al final Él es la fuente. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la decisión de imitarlo. Y Pablo le da esta instrucción a los filipenses. Pablo resume todo el capítulo diciéndoles, miren, yo quisiera que ustedes vivieran diferente de cómo vive la gente del mundo. Imiten al Señor. Si Él, siendo el Señor, se humilló, pongan en ustedes también ese mismo sentir que hubo en el Señor.
Si Él siendo el Señor se humilla a la forma de hombre, a la forma de siervo y hasta la muerte, ustedes que ya están en la condición de hombre no van a tener que humillarse tanto. En la condición de hombre, humíllense a la condición de siervos. Y vivan honrándose unos a otros. Vivan prefiriéndose unos a otros. Vivan considerándose como superiores. Es un acto espiritual que revela un cambio en el corazón. Pero luego se pone Él como ejemplo diciendo, miren, estoy dispuesto, estoy con gozo si aún en el servicio de vuestra fe yo tuviera que ser presentado como una ofrenda. Y yo quisiera también que ustedes se gozaran conmigo. Pero luego Pablo pasa a otro ejemplo. El ejemplo de Timoteo. Verso 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo tenía un colaborador llamado Timoteo que posteriormente se convirtió en un pastor según la historia de la iglesia. Y mire la referencia de Pablo con respecto a Timoteo. No tengo a ningún otro del mismo ánimo. Es como dentro de la iglesia. Yo tengo hermanos a los que llamo, hermanos, necesito esto, ayúdeme con aquello. Y me dicen, sí, pastor, olvídese, despreocúpese. Y yo veo el ánimo, la disposición, la voluntad, el interés por cooperar. Y así es como deberíamos de ser todos los creyentes. ¿Alguien dice amén? Dispuestos a servir, dispuestos a cooperar. Ahora Pablo está diciendo, no tengo a ningún otro del mismo ánimo. No hay nadie que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que le está poniendo a Timoteo como ejemplo. Y ahí es donde él dice, en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero Timoteo es diferente. Quizás esta mañana podríamos ponerle este mensaje, una generación de Timoteos, ocupando esta frase. Dios quiere, el Señor desea que su pueblo, su iglesia, viva de una manera diferente a la vida de la gente del mundo. Amén. Y una clave que puede hacernos diferentes es esta. Deje de buscar lo suyo solamente y busque el beneficio de otros. Eso es caminar en amor. Eso es caminar en misericordia. Eso es caminar en piedad. Eso es caminar en humildad. Al final esto es cumplir la ley. Jesús dijo que la ley se resumía en 2 puntos. Amar al prójimo y amar a Dios. Pues esta es una de las cosas prácticas que nos revelan lo que es el cumplimiento de la ley. Así que Pablo está diciendo, bueno, miren, quiero que cambien su estilo de vida. Quiero que se honren, que se respeten, que se consideren como superiores unos a otros. Si les cuesta meterse eso en la mente, porque no pueden mirar como superior a su esclavo, no pueden mirar como superior a una persona más joven o a una persona menos rica o con menos experiencia que ustedes, usen el ejemplo del Señor Jesús. Él era el Señor y siendo el Señor se rebajó. Y si Él pudo, ustedes también pueden. Luego sigan mi ejemplo, dice Pablo. Yo estoy dispuesto a morirme por ustedes y lo haría con gozo en el servicio de vuestra fe. Pero también tomen el ejemplo de Timoteo. No hay nadie que tan sinceramente se interese por ustedes. No hay nadie que actúe de la manera en la que él está actuando, porque todo el mundo anda buscando su comidita, su ropa, sus necesidades, pagar sus facturas, pagar sus recibos. Pero a usted alguna vez se le ha ocurrido decirle a alguien, hermano, le voy a pagar algún recibo, no tiene por ahí alguno, fíjese que tengo ganas de pagar recibos. No, ¿verdad? Jamás, porque no estamos locos. Usted probablemente está pendiente y ya sabe que el del teléfono le llega el 5, el de la luz por ahí por el 16, el del cable por ahí por el 25. Ya tiene hasta la fecha, ¿verdad? Pero usted no anda como loco ahí, hermano, ya pagó su recibo, se lo voy a pagar. ¿No? Y eso es parte de buscar el beneficio de otros. No anda pensando en qué deseo tendrá alguien más, sino que anda pensando en sus propios deseos. Entonces, es normal, pero Dios quiere sacarnos de ese círculo. A veces nosotros pensamos en lo que deseamos, lo que quisiéramos comer. Usted tiene deseos de algo ahora mismo, ¿verdad? Que le gustaría comer que ese tiempo no ha comido. Pero ¿y qué tal si le pregunta al que está a la par suya? Mire, ¿y usted qué es lo que no ha comido ya ratos? Y le dice, tal cosa, se lo voy a conseguir. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ah? Buscando lo de los demás.
No, ¿verdad? Esto está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Porque ni entre esposos se practica. Ay, mi amor, yo quisiera, ¿verdad? Unos platanitos así, ¿verdad? Sudaditos con carne. Ay, ya, vamos a hacértelo si querés. Ni entre esposos hay preferencia y honra, ni estima como alguien mayor. No hay. Entonces Pablo viene y le dice a la iglesia, miren, quiero que entiendan algo. Tenemos que vivir de una manera diferente. Miren el ejemplo de Jesús. Miren a mí como ejemplo. Miren a Timoteo como ejemplo. Yo creo que tenemos que estar convencidos. Ya no cree, hermano. Hay que vivir de una manera diferente. Procurando servir a los demás. Porque si el Señor se pone como máximo ejemplo, como siervo, ¿qué hacemos nosotros quedándonos parados como señores? ¿Qué hago yo queriendo ser aquí el gran pastorón del CCF? No, hombre, estoy loco y estoy perdido. Y lejos del Señor voy a terminar siendo de bayunco. Lo dije para que usted lo entienda. A que lo aplique a usted. Entonces vea lo que dice en el verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocen los méritos de Él. Dice, mire qué preciosa esta frase. Pero ya conocéis los méritos de Él. Que como hijo a padre ha servido. Hijos, se espera que sirvan a sus padres. Pero ustedes han esperado que sus padres los sirvan a ustedes. Y como los hijos viven con esa mentalidad, ¿para qué me trajiste a este mundo, pues? Yo no pedí nacer. Fue tu culpa que haya venido. Y los hijos pueden tener cualquier argumento, ¿verdad? O usted pudo haber tenido algún argumento con sus padres también. Entonces los hijos piensan que los padres tienen que desvivirse por ellos. Pero Pablo enseña que el cristianismo es un estilo de vida diferente, ¿eh? Y que lo correcto como parte de la actitud de honra de un hijo hacia su padre es servirle. Y entendamos esto, Timoteo no era nada de Pablo. Timoteo simplemente era el hijo de un hombre griego, su madre era judía, era un cristiano. Pablo lo reconoció como un líder, lo tomó como discípulo, se hicieron tan cercanos que al final Pablo lo establece como apóstol, pero Timoteo se convirtió voluntariamente en un discípulo de Pablo. Hasta el punto que espiritualmente hablando, al igual que Elías y Eliseo, el cual le decía, Padre mío, este servía a Pablo. Así que ahora viene Pablo con el ejemplo de Timoteo y diciendo, es que miren, Timoteo tiene varios méritos. Y ustedes ya saben cuál es su conducta. Si es que este se ha comportado como hijo. Y me ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo es un hijo? Obediente. Sujeto, en teoría, ¿verdad? Sujeto. Respetuoso. Dispuesto. Entonces Pablo está diciendo que él encontró eso en Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo también estaba imitando a Cristo. Y Pablo estaba imitando a Cristo. Y al final cuando nos encontramos imitando a Cristo, la iglesia se convierte en un pedacito del cielo, hermano. Porque comenzamos a respetarnos y a tratarnos de una manera especial. Mire, si usted va a algún lugar, a algún restaurante de caché donde le pagan solo por donde le cobran solo por el nombre, probablemente le jalen la silla. Lo van a acompañar, van a estar allí pendientes de cualquier cosa que usted necesite, pero va a ser por el dinero, ¿verdad? No es que porque le caiga bien a usted. No, va a ser porque le van a cobrar. Pero ahora el Señor habla acerca de nuestra vida como cristianos, prefiriéndonos unos a otros. Habla de un corazón puro, honrándonos unos a otros, estimándonos unos a otros, imitando a Cristo. Habla de un corazón cambiado, enfocados no en lo que nosotros necesitamos, sino también en ayudar, en extender la mano. Es lo que la Biblia también dice de la mujer de Proverbios 31. Dice que ella extiende su mano para poder dar, para poder bendecir. Es parte del estilo de vida como creyente. Así que el ejemplo de Timoteo aquí dice que él ha servido como hijo a padre. Verso 23. Así que a espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlo. Pero Pablo no se detiene ahí. El capítulo continúa dándonos otro enfoque más.
Así que en resumen, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos diciéndoles, miren, el cristianismo se trata de imitar a Cristo. Si Él siendo el Señor se humilló, también nosotros tenemos que humillarnos. Si Él siendo el Señor toma forma de siervo y está dispuesto hasta la muerte, nosotros también deberíamos de convertirnos en siervos y estar dispuestos a dar nuestra vida, a usar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro dinero, nuestra salud para poder beneficiar a otras personas. Eso es cristianismo. Dar la vida por otros. Ocuparse de otros en lugar de pensar que se ocupen de mí, que oren por mí, que me abracen, que me cuiden, que me hagan sentir bien, que piensen en qué necesidades tengo, que me bendigan, que me lleven en oración. No, sino pensando hacia afuera, pensando en dar, pensando en bendecir. Entonces Pablo ocupa su ejemplo, ocupa el ejemplo de Timoteo y ahora en el verso 25 ocupa el ejemplo de Epafrodito. Por favor, no le ponga ese nombre a su hijo, oye. Algunos le ponen unos nombres a los hijos que los castigan para toda la vida. Ay, Dios mío. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Qué bueno que yo puedo decir eso aquí de mucha gente. Mi hermano y mi colaborador. Aleluya. Y compañero de milicia. Mire qué es eso. ¿Qué es compañero de milicia? Es uno que anda en la guerra a la par del otro, pues. Algunos quieren andar conmigo cuando voy a Tony Roma, ¿verdad? Ajá, pero cuando vengo aquí a meterme las láminas de aluminio no vienen. ¿Verdad que no? Ajá. Cuando estoy con la tijera de cortar y ahí con el talado, ahí no vienen. Pero cuando voy por allá por Izalco a tomarme una sopa de gallina y con gallinas, ahí sí, si el pastor me invitara, pero como el pastor solo con los de carro se lleva, a mí apenas me saluda, ahí se va a estar. Entonces vea, dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia. Qué bárbaro el testimonio que da sobre Epafrodito, hermano. Mire, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea que el tal Epafrodito estaba pendiente de Pablo. Y recuerde que Pablo estuvo preso durante un tiempo. Y los filipenses estuvieron pendientes de mandarle a Pablo finanzas y recursos. Por eso es que él más adelante les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque ustedes me han dado, le dice Pablo. Así que como ustedes me dieron, hoy yo les doy la bendición. Que Dios supla sus necesidades. Mire cómo funciona esto. La gente le dio a Pablo. Pablo oraba para que Dios les diera a ellos. Dando y recibiendo. Dando y recibiendo. Mucha gente no recibe porque no da. Amén. Es un principio en la palabra. Pablo pone como ejemplo a Epafrodito y dice que él es un compañero de milicia, es su mensajero y ministrador de sus necesidades. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Mire, hay que aprender a identificar en medio de la congregación a la gente dadivosa, a la gente servidora, a la gente que está dispuesta al servicio, al esfuerzo, a la cooperación. ¿Para qué? Para honrarlos más. Porque el apóstol ya nos dijo que tengamos en alta estima a todos. Que consideremos como superiores a todos. Amén. Y eso significa aún a los hermanos que se portan más mal que usted. Porque ese no es su problema. Su problema es que su corazón sea un corazón respetuoso, amoroso, servicial. Y usted tiene en estima a los demás. Amén. Pero ahora se nos habla de aquellos que tienen una conducta ejemplar siguiendo o imitando al Señor. Y entonces dice, recíbanlo con gozo. Ahora, recíbanlo no significa únicamente, ah, qué bueno, hermano Epafrodito que ya vino, ¿verdad? Qué bueno que ya vino. Qué bendición. ¿Y qué tal? Qué bendición, ¿verdad? ¿Y qué tal Pablito por allá? Qué bueno. No, recibirlo significa darle de comer, buscarle cama, darle todas las cosas necesarias, atenderlo y todas las cosas. Amén. Entonces Pablo está diciendo ahí que tienen que recibirlo y tener en estima
a los que son como Él. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Cuando yo pensaba en esto, pensé, Señor, estamos tan lejos del verdadero cristianismo, quizás por las circunstancias, en el tiempo que nos ha tocado vivir y en el lugar que nos ha tocado vivir. Porque aquí usted no tiene que exponerse hasta la muerte para ser cristiano. Y por eso muchos agarran el cristianismo así a la ligera, así al suave. Entre que están y no están, que si entran, que si no entran, que si siguen al Señor o que si no lo siguen. Pero en este tiempo era algo radical. O seguían al Señor o seguían bajo el sistema del emperador del Imperio Romano. O eran discípulos de Cristo o eran paganos. Hoy no, hoy tenemos cristianos paganos. Y tenemos paganos medio cristianizados. Entonces no hay una separación. Pero en este tiempo era algo radical. Y era tan radical que ellos tenían que experimentar persecución, cárcel. Y como dije, tiempo y lugar para nosotros como que no nos permite realmente el poder estar con esa disposición, estar dispuesto. Pero hermano, lo podemos llevar a otro nivel. ¿Qué significa? ¿O cómo lo aplicamos? Que usted de vez en cuando deje de comer para bendecir a alguien que usted sabe que normalmente no come. Amén. Es simplemente buscar la manera de ser de bendición. Es simplemente buscar la manera de que el evangelio sea algo práctico para usted. No dé de lo que le sobra, porque eso no vale mucho. No dé de lo que no le cuesta nada dar. De lo que tiene realmente valor. Jesús enseña que, en Isaías se enseña que el verdadero ayuno consiste en darle su pan al hambriento. Darle lo suyo. Una cosa es compartir con alguien. Esto tengo, comámoslo. Y en ese nivel tenemos que comenzar. Pero otro nivel más profundo es cómetelo. Y negarse a sí mismo. Quedarse con la necesidad para bendecir a alguien. Eso ya es más elevado, eso ya es más profundo. Amén. Pero nosotros como iglesia occidental en el siglo XXI, y hablo no solo nosotros como CCF, la iglesia en este lado del mundo y en este siglo, no tiene realmente que experimentar esa realidad de exponer la vida por causa del Señor. No. Pero hay muchas maneras en las que deberíamos de poner un poco más de esfuerzo, dedicación, cumpla con su ministerio, hermano. Si tiene que esforzarse para cumplir con su ministerio, tiene que esforzarse para ir a discipular, para evangelizar, para visitar a la gente, para compartir con otros. Gaste su vida en eso. Es parte o es una forma de poner su vida por otros. Dice el verso 30 en la segunda parte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué hacía Epafrodito exponiendo su vida? No sé si habían problemas para visitarlo en la cárcel. No sé si había tal persecución en ese tiempo que era hasta prohibido que visitaran a Pablo otros cristianos. Es lo más probable. Pero Pablo está diciendo, Epafrodito, con tal de servirme y de suplir mis necesidades, ha estado exponiendo su vida por mí. Así que Pablo nos pone varios ejemplos. Pablo comienza, donde leímos esta mañana, en el capítulo 2, en el verso 1, diciendo que es necesario que nosotros, en base a la consolación que hemos recibido en Cristo, al consuelo de amor, a la comunión del Espíritu, al afecto entrañable, a la misericordia, en base a eso, que nosotros podamos conformarnos como una comunidad cristiana que imita a Cristo, comenzando por no hacer nada, por andar contendiendo, por andar de jactancioso, sino que vivamos considerando a los demás como superiores. Que vivamos no buscando solamente nuestra propia necesidad, nuestro propio provecho, sino también ser de bendición para otros. Y que consideremos el ejemplo del Señor, que consideremos su ejemplo como apóstol, que consideremos el ejemplo de Timoteo como su colaborador y el ejemplo de Epafrodito. Así que tenemos 4 ejemplos. ¿De qué? De vida cristiana. Donde realmente encontramos una base para decir, realmente tengo que tomar una decisión. Dios quiere que yo me convierta en un siervo de los demás. En un canal de bendición para otros. En un instrumento de bendición para las demás personas.